Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Abel Vicencio Tobar fue un personaje de primer orden en el panismo. Digamos, el PAN no sería lo que es hoy sin él. ¿Por qué? Porque él es el modernizador del PAN. Un gran padre, una gran persona, una persona justa, una persona con un gran sentido del deber, con un gran sentido de la responsabilidad, profundamente humanista. Fue congruente con lo que pensaba y así actuaba en su vida personal, en su familia, en su profesión. Totalmente entregado a sus ideales y con bases tanto intelectuales como espirituales, diríamos, suficientes para mantener esa congruencia a como diera lugar. Bueno, él era un atleta y alguna vez dije yo que Abel era un atleta de acción nacional, es decir, de carrera larga, de carrera de fondo, de no cansarse, de soportar todo y tiempos muy difíciles. Don Abel era un personaje que respetaban y tirios y troyanos, como se podría decir, o sea, de un lado y de otro, era un hombre respetable y eso vale mucho en la política. Mi papá era religioso, desde luego, tenía vocación, tenía la religión pues católica, y cada iglesia en el país tenía un grupo pues de la CJM, y esta a su vez tenía una estructura muy importante. Abel Vicencio llegó a ser el líder nacional de la Asociación Nacional de Jóvenes Mexicanos por ahí de los años 40 o 50, y desde luego pues era una organización en la que mi papá se formó y que desde luego influye de manera determinante su actuar político. La formación que él recibió en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana lo preparó para que su vida ya de madurez la dedicara con toda entereza y sobre todo con todo convencimiento de servicio al apostolado político. Ve definida toda su estrategia y su ideario por un personaje clave que era Tomás de Aquino, y por supuesto pues por Maritain, que era el otro gran personaje francés, ese más contemporáneo, y a partir de ahí se construía una visión del bien común. El respeto por la dignidad humana y por la persona humana como tal, con esa dignidad, la solidaridad, la subsidiariedad. Digamos, los elementos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia Católica. Esa gente que al cumplir cierta edad ya no tenía mucha cabida en la CJM, tenía la oportunidad entonces de ir a un lugar en donde los propios valores que habían aprendido y que querían llevar a la práctica y que querían que se realizaran en este país, lo podían hacer, ¿no? Él ya deja la Acción Católica y contrajimos matrimonio, entonces juntos decidimos, pero él estaba convencido desde antes que tendría que conservar ese espíritu de servicio, trabajando y continuándolo en el apostolado político que iba a ser precisamente el Partido Acción Nacional. De hecho, no solamente Abel Vicencio.
La mayor parte de los militantes del ACJM, y ya luego no solamente la juventud, sino como bien dice, la Acción Católica, fue, pues, no sé si una fuente inagotable, pero sí muy importante de panistas en aquella época. Se sintieron atraídos por un partido que presentaba una filosofía afín, obviamente, a los principios que ellos mismos postulaban. Son principios básicos que se toman de la doctrina social cristiana, que adopta el PAN no en una forma convencional, no los adopta por ser de la Iglesia, sino como convicciones que son saludables para la vida económico, política y social del país, ¿no? Este ideario del cristianismo y del catolicismo es muy importante en las primeras generaciones del PAN. Implicaba la educación del ciudadano, que implicaba el cultivo de una serie de valores. Formar ciudadanía, hacer que los ciudadanos entiendan qué significa ser ciudadano, ¿sí? Que se imbuyan de la idea de su responsabilidad ciudadana de cambiar las cosas y finalmente ayudar a los ciudadanos por su voto y su participación a que el PAN llegue al poder. El PAN en aquel entonces era muy diferente a lo que es ahorita. Empezó a ser, no tomado, pero sí buscado por otras fuerzas, nuevas fuerzas de mucho más empuje, que probablemente no manejaban la ideología, la doctrina panista como se manejaba en aquel entonces. Que eran los conchellistas, en donde estaban gentes empresarios de Nuevo León y algunas cosas de este tipo. Que tenían una concepción en el aspecto económico que empezaba a diferir un poco de lo tradicional del Partido Acción Nacional. El conflicto no lo causa en ese momento como ahora lo pudo haber causado ambición de poder o de recursos económicos. La crisis del PAN en ese momento era la defensa de los principios, de que algunos sentían que se estaban violentando esos principios y que teníamos que defenderlos. Entonces fue una crisis de ideología, una crisis intelectual de defensa de los principios. Sí, es una de las crisis más serias. Yo creo que la más grave. Dicen que la crisis reciente, haber perdido las elecciones y demás, es la más grave, pero no. Los que no conocen la crisis del 76, no la vivieron, pues obviamente piensan que es la que están viviendo o vivieron hace poco. Uno de sus momentos críticos terribles es cuando en la asamblea, en la convención para elegir candidato a la presidencia de la República, acabamos en un pleito terrible. El estatuto exigía el 80% de los votos de los convencionistas para poder ser candidato a presidencial. Y casi ningún candidato lo lograba. Le quito el casi, ninguno. Lo que pasa es que los que quedaban abajo declinaban y entonces ya se elegía por aclamación. Y Madero, que era el candidato de los conchellistas, nunca lo logró. Los panistas de aquel entonces, incluyendo mi papá, preferían tomar decisiones de no participar en una contienda política si no tenían a las personas que ellos consideraban adecuadas. Sabían perfectamente que iban a perder, sabían que no tenían la fuerza política para ganar, pero aún así el testimonio, el presentar a México hombres y mujeres valiosos, era lo que al PAN le representaba su mayor reto. Precisamente por esa división de que unos querían un candidato, pero consideraban los otros que tenían ya otros principios de doctrina en su mente, pues se prefirió no tener candidato. En ese momento motivó hasta pleitos, palos, fue una convención muy agitada para nuestros estándares panistas, pero fue esa la razón, ¿no? La verdad es que el porcentaje de votos era muy alto y nunca lo alcanzaron. Fue desde luego un momento de gran debilidad, de mucha decepción, de mucha separación. Muchas panistas se salieron del partido y el PAN quedó aún más debilitado. El gran restaurador de esto, en un primer momento, es don Manuel González Hinojosa, que con paciencia y energía logra enderezar un poco el barco, pero el que con paciencia relanza al PAN otra vez es Abel Vicencio. Por no haber tenido candidato a la presidencia, sí representó incluso
un poco como el anuncio de muchos periodistas pagados por el gobierno de la muerte del PAN. Ya tenía sus esquelas preparadas, ¿sí? Y todo. Para evitar muchos enfrentamientos en ese momento, hay quien propone que no se elija presidente, que se elija hasta después de la asamblea que iba a elegir nuevos consejeros y que los nuevos consejeros sean los que tengan que elegir al presidente. Pero hay quienes dicen que no, que hay que elegirlo en ese momento para evitar precisamente más crisis. Y entonces esa moción de que se haga en ese momento la elección la apoya mucho el licenciado Crisly Vivarrola. Se llega a la votación y pues gana Abel. Él nunca se sintió unido a ninguno de los dos grupos en contienda, pero algunos precisamente por esa imparcialidad, algunos lo ubicaban en el grupo de los otros y los otros en el grupo contrario. Entonces, poco a poco se fueron convenciendo que el grupo de él era el partido y que solo para él trabajaría. Trató siempre de limar las asperezas, tratar de unir, tratar de convencer a la gente de que el partido, los ideales del partido y la doctrina del partido era el punto de unión más que las formas en cierto momento, ¿no? Don Abel Vicencio es un presidente, digamos, de una categoría especial, ¿sí? Que en cualquier conflicto que veía, que él iba personalmente y calmaba las cosas, platicaba con la gente, conciliaba las partes. ¿Sí? Otra vez su gran calidad de negociador y de conciliador y de hacer política. Se usó toda la primera etapa del gobierno, del partido de esa época, en reflexionar juntos, en volver a presentarnos en qué cambiarían los principios, en qué los principios no debían de cambiar, sino más bien cómo los adecuaríamos al momento. Y llegó el consenso y el partido pues empezó de nuevo a fortalecerse y a florecer. Los panistas lo ven como un líder natural, ¿sí? Lo ven como quien puede rescatar al partido del momento de crisis en el que se encontraba. Todos los panistas pusieron de su parte, en todos los estados escucharon el llamado a la unidad y se consolidó la unidad. Y yo creo, y lo digo con toda sinceridad, como lo reconocemos muchos panistas, que si el licenciado Vicencio no hubiera sido el presidente en ese momento, quizás se hubiera acabado el partido. Leer la coyuntura de la reforma política de Reyes Heroles como una oportunidad para el PAN. Después de la gran crisis, en donde todo el mundo casi daba por muerto al PAN, la coyuntura que abre la reforma política de Reyes Heroles en el 77, Abel Vicencio la aprovecha muy bien. Es un momento en donde también el PRI está viendo que se está desgajando el sistema. El PRI, a partir de desde la Secretaría de Gobernación, ¿no?, con el maestro Reyes, inicia una reforma electoral y una reforma política que convierta a los partidos en entes de interés público, lo cual significa que es un momento en el que por primera vez los partidos, el Estado admite que debe de mantenerlos para que sigan existiendo. El Estado admite que va a financiar incluso a la oposición, aunque a la oposición no le guste. Habría una concordancia fundamental con la opinión de Reyes Heroles de que las minorías podían llegar a ser mayorías, ¿no? Esta es una frase casi literal, si mal no recuerdo, de Reyes Heroles, que por supuesto al PAN de ese momento le pareció adecuada para dar inicio a una reforma política. En esa reforma él veía que había que tratar de conseguir algo. Él sí fue de los que creía que, aunque fuera de poco en poco, había que ir avanzando. A que hubieran modificaciones legislativas que facilitaran desde el registro de nuevos partidos políticos hasta el respeto por el voto y demás, ¿no? Que iba a ser muy difícil, dado cómo se manejaba el gobierno y el control férreo que tenía sobre todas las instituciones, no solamente del propio gobierno, sino sindicatos y los propios empresarios y los propios banqueros y el campo y el que quieran, pues entonces era muy difícil que pudiera haber una reforma drástica como hasta este momento, pues tampoco la he visto. El PRI necesitaba, para hacer esa negociación y para que esa negociación tuviera algún sentido, una oposición organizada
tradicional y respetuosa. Y eso es lo que encuentra en Abel Vicencio. Ese es el personaje clave. Así como podríamos pensar una Beatriz Paredes en el año 2006, dándole el espaldarazo a Felipe Calderón, así podríamos pensar a Abel Vicencio en el sexenio de López Portillo, específicamente para la reforma político-electoral. Si bien la reforma de Reyes Heroles fue importante, era inconclusa. Era apenas, digamos, la punta del iceberg de lo que el PAN quería que saliera a flote. ¿Sí? Pero también con el gradualismo que tenía el PAN, las reformas fueron desgranándose poco a poco a través de los años. Seguir en el proceso del abstencionismo no nos iba a llevar a nada. Yo creo que quizá eso sí hubiera acabado con el partido, ¿no? En aquella época, yo me miento que en los 80, no en los 70 eso, decir, a ver, mira, la próxima vez que llegues tarde a la Junta o que faltes, te hacemos candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque era una amenaza, o sea, ¿sí? ¿Quién quería ser candidato? Porque tenía que poner dinero de su bolsillo, toda la campaña la hacía de su bolsillo. No había dinero, no había, el PAN se mantenía con los donativos de las gentes que lo integraban directamente y pues no eran los grandes presupuestos que se manejan ahora. El PAN se mantenía de las rifas de coches, no sé si ustedes sabían. Entonces don Abel, ¿sí?, construye candidaturas muy ad hoc, muy ganadoras, digamos, en que se pueda reconstruir lo que el PAN traía en la Cámara de Diputados, lo que el PAN traía en los congresos locales. El auge electoral, eso era como ya se empezaba a medir en el PAN. Esto que nosotros tenemos en la cabeza, el éxito de un presidente o el fracaso de un presidente de un partido en función de si pierde o gana elecciones, esto no había pasado antes. Ese no era el criterio. El criterio era si uno seguía los valores, si uno estaba bien con la cúpula. No, ahora es se ganan o se pierden elecciones. Lo vimos en el sexenio del presidente Calderón. ¿Cuántos presidentes del PAN salieron simplemente por tener resultados adversos? El éxito de Abel Vicencio es que van ganando municipios, que van ganando diputaciones. Todo es muy gradual. Y yo creo que el informe que dio de lo que él había ido logrando y que nos dábamos cuenta los panistas de cómo se iba recomponiendo la estructura y la vida institucional en el PAN, fue lo que hizo que, a pesar de que había muchos candidatos y candidatos importantes, estaba Diego Fernández, estaba Carlos Castillo, había varios otros candidatos, al final de cuentas saliera él elegido él. Y salió elegido también por una mayoría abrumadora que él pues la sintió al grado de que no era muy dado o cuando menos cuando yo lo traté más, a ser muy, ¿cómo les diría yo? Muy expresivo en sus cosas, ¿no? Pero cuando esa vez hasta se levantó y agradeció con los brazos en alto. O sea, él agradeció que reconocieran el esfuerzo que él había estado haciendo durante los 3 primeros años para que el partido pudiera salvarse y salir adelante, ¿no? Yo creo que eso fue lo que hizo que se reeligiera el licenciado Vicencio. Creo que la militancia lo hubiéramos elegido como candidato, o los consejeros, o lo que fuera, no la militancia, porque lo elige la Convención Nacional. Pero también creo, y alguna vez lo comentó conmigo, platicando, ¿no? Muchas veces que teníamos oportunidad de platicar, que midió que era mejor para el partido y para el país ser candidato a la presidencia a pesar de las ganas que tenía, o quedarse en el partido a consolidar el trabajo que venía haciendo. Y su decisión por bien del partido fue quedarse en el partido. Con Emilio Madero gana esa candidatura
con holgura, tranquilo, no hay pataleo en el partido, lo consideran un hombre muy capaz, pero las condiciones estaban dadas para un crecimiento nada más. Pablo Emilio hizo una buena campaña, muy buena campaña, asesorado no solamente por el propio licenciado Vicencio. Yo creo que también el hecho de que el partido se había reunificado más y el hecho de que nos habíamos dado cuenta muchos, o se habían dado cuenta muchos de que el abstencionismo no nos llevaba a nada, fue lo que hizo que en ese momento todos tomáramos quizá la decisión de que para qué dejar de ir a votar, sino más bien había que hacer una buena campaña y tratar de ganar. Se obtuvo 4 millones de votos. En 1982 es un montón de votos para un partido de oposición, bueno, el único que existía, pero robar, o sea, quitarle al PRI 4 millones de votos era una hazaña enorme. Madero llega a pensar que fue él. La virtud de don Abel fue haber posicionado de nuevo la marca, hablando en términos casi, podemos decir, de marketing, ¿no? Al haber posicionado la marca PAN, logra esa carretada de votos. Abel tenía la razón, que cuando Madero se va, pensando que si él había ganado en 82 4 millones de votos, ¿sí?, en la postulación que se hace por el gallito, ¿sí?, por el 1, que se llamaba entonces el partido de PDM, ¿sí?, y el 1 que, bueno, pues no gana ni un voto por casilla. Ahí está una de las, digamos, de las marcas que deja en la historia del partido y de México don Abel Vicencio Tobar. Eso lo demuestra. En el 82, además, don Abel empieza con una enfermedad muy delicada, muy grave. Yo me acuerdo que para llegar a votar en el 82, no lo vi personalmente, pero lo vi en la televisión, ya existía la televisión, lo vi llegar a votar en silla de ruedas con un médico al lado, porque había tenido una intervención quirúrgica muy grave. Y sin embargo, para demostrar que había que cumplir el deber y que había que apoyar y que había que hacer las cosas, así llegó a votar. Y duró, yo lo recuerdo, enfermo, pues un tiempo importante, y él estaba siempre en el PAN, él iba, se le veía una cara al pobre de enfermo, y sin embargo en el PAN pendiente y apoyando a la campaña, y apoyando a Pablo Emilio, y apoyando todo esto. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Me acuerdo que llega mi esposo del informe presidencial y me dice lo que había pasado con la reforma de la nacionalización de la banca. Pues fue un sacudimiento para todos los empresarios. Ese discurso de López Portillo nos ganó una cantidad de adeptos al partido, ¿sí?, impresionante. Cuando habla de los empresarios como los malos. Y entonces dicen, bueno, ¿somos los malos? Entonces ellos vieron pues que no había estado tan bien que hubieran estado siempre en la cargada, como decíamos, sino que empezaron a pensar que había que buscar otros caminos, que había que romper esa hegemonía absoluta y que estaban en sus manos continuamente y que tenía que haber alguien que los pudiera defender. Y pues se empezaron a acercar porque comprendieron que necesitaban un contrapeso en el gobierno. Afilia a mucha gente porque él reorganiza hasta territorialmente al partido. Él reorganiza cada región, él está buscando en cada municipio, hay panistas, no hay panistas. Hay panistas, sí, están desorganizados, organicémoslo. No hay panistas, invitemos gente. Y mucha gente se afilia. Por eso es el neopanismo. Eso de neopanismo lo hicieron los analistas del gobierno, para ponernos etiquetas a los panistas y ponernos a chocar unos contra otros. No, el PAN siempre estuvo abierto, el PAN siempre tuvo neopanistas. Nunca los vio como una horda de bárbaros que venían a tomar por asalto el partido, sino él era de los que poco a poco, con cuidado, consideraba que era importante que el partido los asimilara.
y trataba de entender que todos habíamos sido neopanistas en algún momento y que ahora era el momento de recibir a todos los que quisieran llegarse. Y me parece que la gran labor de los panistas de aquel entonces era asimilar, o sea, darle la bienvenida, tratar de digerir las nuevas fuerzas, las nuevas aportaciones de panistas nuevos. Ahí la ventaja fue que todo el que llegaba pues tenía que ser congruente con la doctrina que teníamos. Tenía una gran disciplina, aunque vinieran de otros grupos, con las reglas del partido, que siempre fueron respetuosos hasta entonces, de sus reglas, de sus principios. Entonces, todos los que en ese tiempo llegaron, pudiera haber una que otra excepción, pero en general puede decirse que todos llegaron al partido a enriquecerlo y a ocupar los primeros puestos del gobierno. En el 88, ya no como presidente, antes no como conciliador, sino como el líder de los diputados del PAN, a la mitad de una sesión del Congreso, en algún momento, sorpresivamente, todos los diputados de repente se levantan de sus curules, se salen, los del PRI no saben qué pasa, piensan, bueno, van a discutir algo, ponerse de acuerdo, ¿no? Y todos, sin faltar uno, bajan a los sótanos a pretender revisar las boletas de las elecciones en aquel entonces. Y al llegar al sótano empieza a huir a las carreras de los soldados, porque estaban custodiados por soldados, y se enfrentan soldados con los diputados. Y luego su prudencia evitó que hubiera ocurrido algo grave. Yo creo que si se va el primer golpe o el primer tiro, quién sabe qué hubiera pasado, ¿eh? Salió al día siguiente en todos los medios que los diputados del PAN, encabezados por su coordinador, quisieron abrir los paquetes electorales y los soldados se lo impidieron. Bueno, en el colegio electoral él sigue insistiendo que es un gobierno ilegítimo. Y él está ahí en ese famoso discurso cuando toma posesión Salinas. No aceptamos que sea legítimo, pero como el país necesita que haya un presidente, pues te exigimos que te legitimes en el ejercicio. Me parece que ese es un gran aporte a la política mexicana, de reconocer que si bien las cosas se hacen mal o se hicieron mal, pues que hay una salida institucional, ¿no? El país tiene que seguir adelante y Acción Nacional no va a ser un estorbo, sino vamos a seguir luchando para que esto pues no se vuelva a repetir. Cuando se plantea la reforma que hace posible que los partidos ya finalmente contemos con recursos públicos, el gobierno mexicano no quería reglamentar esto. Quería hacerlo como que a discreción, quería hacerlo ahora sí que si te portas bien te doy más, si te portas mal no te doy. Entonces, obviamente cualquier partido que realmente se sintiera de oposición no estaba dispuesto a aceptar esto, porque aceptar el dinero del gobierno implicaba actuar como el gobierno quería. Y así estaban otros partidos como el Popular Socialista, el Auténtico, la Revolución Mexicana y desde luego el PRI, que tenían todos los recursos que querían, simplemente porque eran comparsas del sistema. En el momento en que se empieza a discutir a través de las famosas reformas políticas, que haya leyes que establezcan con claridad cuánto dinero se le debe dar a los partidos, independientemente de que les caigan bien o mal al sistema, en ese momento gentes como mi papá consideran que debe de aceptarse ese financiamiento público. Él se da cuenta perfectamente que el PAN, sin esos recursos del Estado, nunca va a crecer. El licenciado Vicencio decide, y todo el Consejo Nacional y las gentes consultadas por él, que lo único que se puede aceptar y que fue la primera prerrogativa es el papel para imprimir unas hojas que se imprimían grandotas donde venía la lista de los candidatos a diputados plurinominales que se pegaban pues en la calle. Eso es lo único que se acepta en ese momento. Y esa decisión de aceptar eso es lo que hace que luego el foro doctrinario se vaya separando del partido. Todavía Pablo Emilio y Luis, Jesús González Xismal y Bernardo Batis y compañía tenían la idea de que era dinero que el gobierno iba a dar y por lo tanto iba a tener el control, porque el que paga manda. Esto todavía dura un tiempo al interior del partido hasta que en una junta de consejo nacional pierden porque nada más ganan 11 votos contra 300.
y se sienten tan lastimados que ya en unos días más se van del partido, hasta el 91. Y yo creo que al licenciado Vicencio, especialmente el hecho de que se fuera don Pepe González Torres, le dolió muchísimo. Pero él dijo que primero estaba su obligación que su amistad. Y que si el cumplir con una obligación y el cumplir con algo que él y los demás consejeros habían opinado que era lo correcto, hacía que se acabara esa amistad, pues que ni modo. No queremos más una sociedad al servicio del Estado. Luchamos para obtener un Estado al servicio de la sociedad. Cuando falleció mi padre, pues las innumerables muestras de reconocimiento que la familia tuvo por parte no de sus amigos, no solo de sus amigos y de sus compañeros de partido, sino de sus enemigos, de sus adversarios, de prácticamente todas las personas con las cuales tuvo importantes y a veces muy ríspidos debates ideológicos en la Cámara de Diputados, estuvieron ahí presentes en su funeral, estuvieron ahí reconociendo a una persona que siempre fue íntegra en su forma de ser y siempre fue consciente y fue constante con su forma de pensar. La mayor aportación de Abel y de los de su generación era el entender la política para servir. Y yo creo que ese es el legado, porque Abel se entregaba por servir. No pensaba primero en él y en sus beneficios, sino ¿qué puedo hacer yo por mi país? No vengas a preguntar qué puede hacer la patria por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu propia patria. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.